imagina un tiempo en el que los dioses no solo eran adorados, sino que caminaban entre los hombres. Según los antiguos egipcios, sus deidades gobernaron la tierra mucho antes de los faraones. ¿Qué verdades se esconden en estos mitos milenarios que aún nos desconciertan? Egipto contaba con un vasto panteón de dioses, cada uno con habilidades únicas. Desde Ra, el creador del universo, hasta Set, el maestro del caos, estas deidades representaban fuerzas naturales y espirituales. Pero, ¿realmente vivieron como gobernantes terrenales o estas historias son algo más profundo? En las paredes de las tumbas y pirámides, los egipcios dejaron escritos que narran cómo los dioses establecieron las primeras leyes. Estas historias no eran solo religión, sino una forma de legitimar el poder humano. ¿Qué secretos revelan estos textos sobre el vínculo entre lo divino y lo mortal? Para los egipcios, el río Nilo era mucho más que agua. Era el regalo de los dioses. Hapi, el dios del Nilo, simbolizaba la fertilidad y la abundancia, y sus ciclos de crecida eran vistos como bendiciones divinas. Pero, ¿había algo más detrás de este culto? Ra era el corazón del universo egipcio, el creador de la vida y el tiempo. Cada amanecer era su victoria contra Apophis, la serpiente del caos. Este ciclo eterno mostraba el balance entre orden y destrucción, una lección fundamental para los egipcios. Según las creencias egipcias, el universo comenzó en un océano de oscuridad llamado Nun. De este vacío surgió Ra, trayendo luz y orden. ¿Podría este mito tener paralelos con otras historias de creación alrededor del mundo? Shu, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad, eran los primeros hijos de Ra. Juntos separaron el cielo y la tierra, permitiendo la vida. Sus roles representaban el equilibrio necesario para mantener el cosmos en armonía. Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo, vivían separados por Shu. Pero su amor era eterno. Este mito explicaba los ciclos naturales como el amanecer, el atardecer y las estaciones, que los egipcios veían como obras divinas. Osiris fue el primer dios que gobernó Egipto, trayendo leyes y agricultura a la humanidad. Pero su reinado terminó abruptamente cuando su hermano Seth lo traicionó. Su muerte marcó el inicio de un mito eterno sobre el sacrificio y la renovación. Seth, el hermano de Osiris, representaba las tormentas, la violencia y el cambio. Aunque su papel parece malévolo, era esencial para el equilibrio del cosmos. Su traición a Osiris simboliza la constante lucha entre orden y caos en la vida. Isis, esposa de Osiris, no solo era una figura de amor, sino la protectora del trono. Su magia y devoción la llevaron a revivir a Osiris, demostrando que el amor y el ingenio podían superar incluso la muerte. Horus, el hijo de Osiris e Isis, fue concebido tras la muerte de su padre. Creció para vengar a su familia y recuperar el trono de Egipto. Su lucha contra Set simboliza el triunfo del bien sobre el mal y la restauración del orden. Como dios del inframundo, Osiris presidía el juicio de las almas. Los corazones de los muertos eran pesados contra una pluma para determinar su destino. Este ritual reflejaba la profunda relación de los egipcios con la moralidad y la justicia. Hathor no solo representaba el amor y la fertilidad, sino también la música y la danza. Era la diosa que traía alegría al pueblo, pero también tenía un lado feroz como protectora de Ra en la batalla. Thoth, el dios de la escritura y el conocimiento, era considerado el inventor del lenguaje. Su papel era crucial, pues los egipcios creían que la escritura tenía un poder divino que conectaba a los mortales con los dioses. Algunos investigadores sugieren que los mitos egipcios podrían estar basados en líderes reales divinizados con el tiempo. ¿Podrían estas historias ser una reinterpretación de hechos históricos? Los faraones eran vistos como encarnaciones de Horus en vida y de Osiris en la muerte. Este vínculo les daba autoridad divina para gobernar. Pero, ¿era una estrategia política o un auténtico legado espiritual? Cada noche, Ra enfrentaba a Apophis, la serpiente del caos, para garantizar que el sol volviera a salir.
Esta lucha simbolizaba la eterna resistencia contra las fuerzas destructivas que amenazaban al mundo. Los egipcios realizaban ceremonias elaboradas para honrar a sus dioses, creyendo que su bienestar dependía de ellos. Estas ofrendas incluían alimentos, joyas y música, todo diseñado para mantener el equilibrio cósmico. Muchos templos dedicados a los dioses han sido encontrados, pero aún quedan otros ocultos bajo la arena. Se dice que estos lugares sagrados podrían contener pistas cruciales sobre la relación de los egipcios con lo divino. Anubis era el dios que guiaba a las almas al inframundo y las protegía durante su transición. Su imagen con cabeza de chacal simbolizaba la conexión con la muerte y la preservación eterna. ¿Qué tan importantes eran sus rituales funerarios? Bastet, representada como una mujer con cabeza de gato, era una deidad amada por el pueblo. Se le atribuía la protección del hogar y la fertilidad. Su dualidad entre ternura y ferocidad la hacía única. Sekhmet, conocida como la Poderosa, era la diosa de la guerra, pero también podía traer curación. Según los mitos, su furia era tan devastadora que incluso Ra tuvo que detenerla con astucia. Aunque menos conocidos, los dioses menores desempeñaban roles esenciales. Deidades como Maat, la personificación de la verdad y la justicia, mantenían el equilibrio del universo. ¿Cómo influían en la vida diaria de los egipcios? Muchos dioses egipcios eran retratados con cabezas de animales, como Horus con su cabeza de halcón. Esto simbolizaba sus características divinas, pero también su conexión con el mundo natural. Las leyes egipcias estaban profundamente inspiradas por los principios divinos. Maat, la diosa de la justicia, era la guía moral que garantizaba el equilibrio entre el caos y el orden. Algunas teorías sugieren que los dioses egipcios representaban conocimientos científicos y astronómicos avanzados. ¿Podrían los mitos ser una forma de transmitir esta sabiduría a través de generaciones? Muchas religiones posteriores comparten similitudes con los mitos egipcios. La resurrección de Osiris y el juicio de las almas tienen ecos en tradiciones como el cristianismo. ¿Influyeron los egipcios en estas creencias? Los templos y tumbas contienen artefactos dedicados a los dioses, muchos de los cuales aún no se comprenden completamente. ¿Eran objetos rituales o poseían un significado más profundo? El arte egipcio no era solo decorativo, sino una forma de venerar a los dioses. Cada escultura, pintura y jeroglífico tenía un propósito espiritual, conectando lo terrenal con lo divino. Los mitos egipcios narran que los humanos fueron creados por Ra a partir de sus lágrimas. Esta conexión hacía que la humanidad tuviera un propósito sagrado: mantener el orden del universo. Los faraones eran vistos como intermediarios entre los dioses y los humanos. Su linaje era considerado divino, legitimando su poder absoluto sobre Egipto. Las ofrendas a los dioses incluían alimentos, incienso y objetos preciosos. Estos rituales no solo honraban a las deidades, sino que buscaban mantener la armonía entre los mortales y lo divino. Los sacerdotes eran los encargados de interpretar la voluntad de los dioses y realizar los rituales. Su conocimiento era tan respetado que se les consideraba figuras cercanas al poder divino. Los egipcios creían que las estatuas de los dioses eran habitadas por sus espíritus durante los rituales. Estas representaciones eran tratadas como seres vivos, con ceremonias para despertarlas. Los templos servían como centros donde los oráculos transmitían los mensajes de los dioses. Los faraones y ciudadanos consultaban estas profecías para tomar decisiones importantes. Los egipcios veían la influencia de los dioses en todos los aspectos de su vida, desde la cosecha hasta el clima. Cada acción estaba conectada con una deidad. Aunque los dioses eran inmortales, sus mitos muestran que podían sufrir, morir y renacer. Esta dualidad reflejaba la complejidad de la existencia y la eternidad. En las historias egipcias, los dioses no solo recompensaban, sino que castigaban el comportamiento humano. Estas narrativas enseñaban lecciones morales y advertían sobre los peligros del desequilibrio. La magia era vista como un regalo divino, con dioses como Isis dominando este arte. Los egipcios creían que podían invocar este poder para resolver problemas y protegerse.
Los dioses eran guardianes de los ciclos naturales y del tiempo. Sus historias ayudaban a explicar fenómenos como las estaciones y las crecidas del Nilo. Con la llegada de nuevas religiones, los dioses egipcios fueron perdiendo su lugar en el mundo. Sin embargo, su legado sigue vivo en la historia y la arqueología. Los hallazgos modernos han revelado nuevos detalles sobre los dioses egipcios, como templos ocultos y artefactos rituales. ¿Qué más queda por descubrir? Los dioses egipcios han inspirado desde obras de arte hasta películas y videojuegos. Su impacto en la cultura popular demuestra su relevancia continua. Los mitos egipcios nos hablan de equilibrio, justicia y resiliencia. Sus historias siguen siendo una fuente de inspiración y reflexión para las generaciones actuales. Aunque su culto ha desaparecido, los nombres de Ra, Isis y Osiris siguen resonando como símbolos de poder y misterio. Los mitos egipcios no solo eran entretenimiento, contenían enseñanzas profundas sobre la naturaleza humana y el cosmos. La conexión entre los dioses y la astronomía muestra el avanzado conocimiento de los egipcios sobre el universo. Con cada nuevo hallazgo, el misterio de los dioses egipcios se profundiza. ¿Podría un descubrimiento cambiar todo lo que sabemos? Los dioses egipcios representan la búsqueda humana por entender el mundo. Sus historias son un recordatorio de nuestra conexión con lo divino. Cierra el guión invitando a los espectadores a reflexionar sobre la influencia de los dioses egipcios y explorar más sobre sus historias. Anima a compartir el video y dejar preguntas para futuros temas relacionados. A través de sus mitos, los dioses egipcios continúan hablándonos desde el pasado. Sus historias no solo explican la vida antigua, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores. Aunque sabemos mucho sobre los dioses egipcios, quedan preguntas sin respuesta. ¿Quiénes crearon las primeras historias sobre ellos? ¿Qué conexiones desconocidas existen con otras civilizaciones antiguas? Las historias de los dioses eran herramientas poderosas para unir al pueblo egipcio bajo una misma visión. Estas narrativas ayudaron a construir uno de los imperios más longevos del mundo. Los templos y jeroglíficos aún encierran secretos sobre los dioses y su relación con los humanos. Cada descubrimiento arqueológico es una pieza más del rompecabezas que sigue intrigándonos. Los dioses egipcios no son solo figuras mitológicas, son el testimonio de una civilización que comprendió la importancia de lo divino en la vida diaria. Su influencia se siente incluso hoy. La arqueología sigue descubriendo templos y artefactos que arrojan nueva luz sobre estas deidades. ¿Qué lecciones aún nos quedan por aprender de su sabiduría? A pesar de los siglos, los mitos egipcios permanecen relevantes. Sus historias de lucha, amor y justicia resuenan con las mismas preguntas que seguimos haciéndonos como humanidad. Los dioses egipcios son más que personajes en historias antiguas. Son un recordatorio de nuestra conexión con lo desconocido y nuestra búsqueda constante de sentido en el universo. Explorar las historias de los dioses egipcios es solo el comienzo. ¿Qué otras civilizaciones antiguas podrían tener relatos igualmente fascinantes sobre lo divino? Aunque su culto desapareció hace milenios, los dioses egipcios siguen vivos en nuestra cultura, nuestras historias y nuestras preguntas. Quizá no dejaron de gobernar la tierra. Tal vez simplemente cambiaron la forma en que lo hacen.